Clamo a Dios que los bendiga, mis queridos amigos y hermanos en Cristo. Como ya se habrán dado cuenta, siempre ando buscando temas que necesitan ser aclarados. Por supuesto, no para levantar contienda con nadie, porque yo no estudié teología para pelear con nadie, sino estudié para ayudar a todas aquellas personas que deseen entender mejor o más profundamente la palabra de Dios. Eso sí, quiero dejar muy en claro que con estas enseñanzas no busco poder, ni fama, ni mucho menos riquezas, sino mi deseo es compartir mis conocimientos. A eso fui llamado, a compartir mis conocimientos, primero que nada para darle gloria a Dios, para tratar de llegar a lo más cercano de lo que revela Dios en su palabra. Segundo, para edificar a la iglesia, a ustedes hermanos que escuchan estos videos. Y tercero, para ayudar a la conversión de aquellos que no han llegado a Cristo, si en algo se les puede ayudar. De esa cuenta, el día de hoy voy a desarrollar un tema interesante, quizás conflictivo para algunos, chocante para otros, pero va a ser muy interesante, porque yo estoy seguro que lo va a hacer pensar. Y le he llamado enseñanzas regionales versus enseñanzas universales. Con todo respeto, oiga bien, lo que voy a decir lo voy a decir con todo respeto para los hermanos que creen en el dispensacionalismo. La mayoría de cristianos, como normalmente estudian la Biblia en forma autodidáctica, como yo empecé, y sin método alguno, es común que no sepan diferenciar entre una enseñanza regional y una enseñanza universal. De esa cuenta, en la iglesia actual, en general, hay enseñanzas regionales que los predicadores actuales han convertido en enseñanzas universales. Y por ello, hay una gran confusión en las doctrinas cristianas, aunque muchos hermanos ni cuenta se han dado de ello. Sin embargo, es interesante ver que cuando uno les quiere ayudar y les dice que su creencia no se apega a la revelación de la palabra de Dios, no les parece. Y defienden sus creencias, como se dice a nivel popular, a capa y espada. Una enseñanza regional es una enseñanza o una recomendación que fue dada exclusivamente para los cristianos de una iglesia en particular, de acuerdo a algo que estaban viviendo o de acuerdo a algo de lo cual tenían duda. Contrario a ello, una enseñanza universal es una enseñanza que fue dada para todo el pueblo de Dios o para toda la iglesia. El problema que hay es que una enseñanza regional convertida en una enseñanza universal ha hecho que los cristianos crean y esperen eventos, especialmente eventos escatológicos, en tiempos y en formas en que realmente nunca van a suceder. Es decir, que los eventos escatológicos en que la iglesia cree sí van a suceder, pero no van a suceder ni en la forma ni en el tiempo en que actualmente las cree la mayoría de cristianos. Por ejemplo, una enseñanza regional que ha sido convertida en enseñanza universal es la resurrección de los muertos en Cristo en el momento en que nuestro Señor Jesucristo dé la voz de mando y suene la trompeta final. De ello, en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 se lee lo siguiente: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Basado en lo que el apóstol Pablo revela en Primera de Tesalonicenses 4:16, donde se lee que los muertos en Cristo resucitarán primero, la mayoría de cristianos cree que en el momento de la segunda venida del Señor solo serán resucitadas aquellas personas que murieron habiendo reconocido en vida a Jesucristo como Señor. Y que los otros muertos, oiga bien esto, y que los otros muertos, es decir, que las personas que se mueran sin haber reconocido a Jesucristo como Señor en vida, serán resucitados, dice, 1000 años después. Sin embargo, lo que los cristianos que creen que en el momento de la segunda venida solo serán resucitados los muertos en Cristo no han logrado entender es que el tema que está desarrollando el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 4, desde el 13 al 18, no es el hecho de que solo los muertos en Cristo vayan a ser resucitados y arrebatados, sino que Pablo está hablando del consuelo, oiga bien esto, está hablando del consuelo y de la aclaración que los cristianos tesalonicenses necesitaban. Porque como el apóstol Pablo, cuando estuvo en Tesalónica, les enseñó que el día que el Señor viniera de nuevo, ese sería el día en que los cristianos recibirían la mayor bendición de su vida. Pero el problema era que muchos de los familiares de los cristianos tesalonicenses se estaban muriendo y el Señor no venía, y a la fecha no ha venido. Y los tesalonicenses creían que sus familiares, al estar muertos, no iban a recibir las bendiciones que el Señor traería en su segunda venida. De esa cuenta es que el apóstol Pablo les aclara que el día que el Señor venga de nuevo, los muertos en Cristo, dice, precederán, es decir, que van a ser resucitados antes del arrebatamiento, para que junto con los cristianos que estén vivos, todos juntos sean arrebatados por el Señor. Por eso es que el pasaje bíblico termina diciendo en el versículo 18, por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, son palabras de aliento, son palabras para consolar la pena que tenían los tesalonicenses. Así que el tema que Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, es que los cristianos que estén muertos, al oír la voz de mando, serán resucitados para ser arrebatados por el Señor juntamente con los cristianos que estén vivos. Pero eso no significa que solo los muertos en Cristo vayan a ser resucitados, ya que la enseñanza universal respecto a la resurrección general de los muertos, en Juan 5, 28 y 29, nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Repito este versículo. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En esta cita, nuestro Señor Jesucristo hace saber que llegará hora, dice, ¿Cuál es esa hora? Es la hora de la segunda venida. ¿Qué va a suceder en esa hora o en ese día? Lo que va a suceder es que todos, oiga muy bien esto, todos los muertos que estén en los sepulcros, dice, oirán su voz. Acá, nuestro Señor Jesucristo es totalmente claro al enseñar que en el momento en que Él dé la voz de mando,
aquella voz que el apóstol Pablo revela en 1 Tesalonicenses 4:16, no van a resucitar solo los muertos en Cristo, como cree la mayor parte de cristianos, quizás usted sea uno de ellos, sino que van a ser resucitados, dice, todos los muertos que estén en los sepulcros, sean cristianos o no sean cristianos. Esta interpretación se confirma en el hecho de que el Señor adelanta que los que hicieron lo bueno, dice, saldrán a resurrección de vida eterna, mientras que los que hicieron lo malo serán resucitados para condenación. Dicho de otra manera, las personas que hayan muerto habiendo reconocido a Jesucristo como Señor serán resucitadas para vida eterna, mientras que las personas que murieron sin haber reconocido a Jesucristo como Señor serán resucitadas, dice, para condenación eterna. Pero todos, oiga muy bien, pero todos los muertos van o vamos a ser resucitados en el mismo momento, no en momentos ni en eventos diferentes. Para muchos cristianos, quizás esta información pueda ser nueva, pero realmente nuestro Señor Jesucristo no dijo nada nuevo, sino que solo repitió lo que dijo Jehová por medio del profeta Daniel más o menos 600 años antes de Cristo. Ya que respecto a la resurrección general de los muertos en el momento de la venida del Hijo del Hombre, en Daniel 12:2 se lee lo siguiente. Y dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Cuando en esta cita el profeta Daniel dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, está diciendo exactamente lo mismo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 5:28 y 29. Ya que aunque se utiliza la palabra muchos, de todas maneras, igual que el Señor Jesús, Daniel también hace referencia a los únicos dos grupos en que la humanidad va a ser juzgada. Unos serán resucitados para vida eterna y los otros serán resucitados, dice, para vergüenza y confusión perpetua, dice Daniel, que es lo mismo que nuestro Señor Jesucristo llamó condenación. Es obvio que los que serán resucitados para vida eterna serán los hijos de Dios, y los que serán resucitados para confusión perpetua o para condenación eterna serán aquellos que murieron no siendo hijos de Dios. Muy bien, ¿qué conclusiones podemos arribar de este pequeño estudio? Primero, que una enseñanza regional es una enseñanza o una recomendación que fue dada exclusivamente para los cristianos de una iglesia en particular, como vimos ahorita los tesalonicenses, de acuerdo a algo que estaban viviendo o de acuerdo a algo de lo cual tenían duda. Mientras que una enseñanza universal es una enseñanza que fue dada para todo el pueblo de Dios, para la iglesia universal de Jesucristo. Segundo, que es cierto que el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, habla de que los muertos en Cristo resucitarán primero, pero lo hace como una aclaración y como una palabra de aliento exclusivamente para los cristianos de Tesalónica, para que ellos sepan que en el momento en que el Señor dé la voz de mando, el día de la segunda venida, sus muertos en Cristo van a ser resucitados para que juntamente con los cristianos que estén vivos sean arrebatados por el Señor. Tercero, que respecto a la resurrección general de los muertos, en Juan 5, 28 y 29, nuestro Señor Jesucristo reveló que en el momento en que Él dé la voz de mando y suene la trompeta final, todos, oiga muy bien esto, todos, no solo los muertos en Cristo, todos los muertos que estén en los sepulcros, cristianos y no cristianos, oirán su voz. Y todos serán resucitados, unos dice para vida eterna y otros para condenación perpetua. Cuarto, que nuestro Señor Jesucristo en Juan 5, 28 y 29 no dijo absolutamente nada nuevo.
sino solo repitió lo que Jehová reveló en Daniel 12:2, donde se lee que los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Lo cual significa que todos los muertos, hijos y no hijos de Dios, seremos resucitados en el mismo momento, que será en el momento de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no en tiempos diferentes ni en eventos diferentes. Muy bien, con esto finalizo este otro interesante tema. Como le he dicho antes, no lo vea solo una vez, véalo unas 2 o 3 veces, para que analice detenidamente cada cita bíblica y se convenza o no, pero esa es cuestión suya. Si no se ha suscrito, yo le invito a que se suscriba a este canal para que cada lunes le llegue una enseñanza como esta. Y si Dios permite, nos vemos el próximo lunes.